tiempo para armar una planilla en Excel de riego y de fertilización. Entonces hice una presentación con un ejemplo de cálculos, con las fórmulas, le subí al aula virtual, fíjense ahí dice taller TP7, taller de riego y fertilización. Ahí tienen un PDF donde están todas las fórmulas estas que les voy a mostrar para hacer el cálculo, y hay un ejemplo de riego y un ejemplo de fertilización, ¿sí? Para el mes. Ustedes van a hacer, digamos, después para todos los meses del ciclo de cultivo que tienen, ¿sí? Yo lo que les pido es que trabajen con el cultivo que les tocó, que van a hacer la ficha técnica, que van a tener que presentar el cuatrimestre que viene, ¿sí? ¿Sabían eso o no? Profesor, ejemplo que usted subió de palta, creo, y después no me acuerdo el otro cultivo. ¿Algo así es la ficha? Algo así es la ficha para que la tengan de ejemplo, pero fíjense en los ítems que están marcados en la programación de cátedra. En la programación de cátedra y dice que la ficha técnica debe contener tales y tales y tales y tales cosas, ¿sí? Esos son ejemplos que están en la web, que son de ficha técnica, pero más o menos es el formato, digamos, que tendría que presentar cada grupo cuando presenten el cultivo a sus compañeros. Van a hacer un PowerPoint como este, van a pasar al frente y le van a dar, digamos, la clase a sus compañeros y a nosotros, y nosotros le vamos a hacer las observaciones que tengamos que hacerle, y además de eso van a presentar una ficha técnica que la va a tener, digamos, sus compañeros, la van a subir al aula virtual, ¿sí? La van a tener sus compañeros de ustedes, que después eso lo van a usar para el segundo examen. ¿Está? Esa es la idea. Bueno, con respecto a esto, yo voy a ir pasando un ejemplo. Yo también ahí en el aula virtual le puse libros, le puse todas las referencias que uso para hacer estos cálculos. Les pongo, ahí tienen un PDF con análisis de suelo compilado por cultivo, y tienen la zona que yo elegí arbitrariamente para cada cultivo, para que ustedes puedan ir a buscar datos, porque para esto se necesita datos. Y le hablé, digamos, de la estación meteorológica, porque no es lo mismo que yo le pregunte a la inteligencia artificial, que por ahí me inventa datos de precipitación y temperatura, y que vaya a la estación meteorológica, que pueda descargar, digamos, datos de ahí, si se puede, nada más que hay que buscarlo, o ir a la cátedra de clima y pedir los datos, que también lo deben tener, ¿sí? En clima antes solían hacer una planilla que uno ponía ahí las coordenadas del lugar donde quería sacar los datos, y más o menos te tiraba, digamos, temperatura, medias, por transpiración potencial, radiación, eso. Antes lo solían tener, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad esa de tener esas planillas. Si no, ellos tienen un sitio web que ahí sí están las planillas. Si no, van y se lo piden a ellos, porque este ejercicio es lo que ustedes harían si tenían que hacer un cálculo como este, ¿sí? Así que va a ser un ejercicio, y yo después le voy a pedir un informe para la semana que viene, y ustedes van a tener que presentar. También está ahí la consigna subida en el aula virtual de qué es lo que tienen que presentar. Una hoja con la descripción de la fenología, que va a ser de introducción. Una hoja que van a poner un cuadro con la planificación del riego, del cultivo y la zona donde a ustedes les tocó, los resultados básicamente, yo eso después lo voy a controlar, y la planificación de fertilización, y una conclusión, digamos, si quieren hacer por cada una, o una conclusión general, y si quieren poner bibliografía, bueno, eso va a ser el informe. Va a ser, digamos, se van a tener que esforzar, pero le va a quedar, digamos, la metodología, y si se mandan alguna macana, le diremos, para que
les quede la forma de hacerlo. Básicamente esto es para que les quede la metodología y de paso van a juntar datos para ir llenando la ficha técnica. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el tema del riego. Los objetivos, yo no les voy a enseñar nada nuevo, ¿sí? Yo les voy a enseñar cómo se integra la información y cómo se le da un propósito. En todo caso, les voy a refrescar cosas que ustedes ya saben, nada más que se las voy a enseñar a integrar y a usar algunas fórmulas para hacer una planificación del riego o hacer una planificación de fertilización. Pero estas cosas ustedes ya las vieron o las deberían haber visto en manejo de suelo y riego. Lo mismo que el otro práctico de multiplicación, digamos, yo no les enseñé nada nuevo, esas cosas están en todos los libros de fisiología, de botánica, están en todos los libros de fruticultura, ¿sí? Esto es simplemente integrar y darle un propósito a la información, ¿sí? Otra cosa, cuando nosotros pedimos ponerle un informe, nosotros tenemos como diferentes niveles, ¿no es cierto? Uno es el dato, ¿sí? Que es el dato primario, que es lo que ustedes ponen como base. Ese dato es primario si yo lo tomo, ¿sí? Si yo hice un paper y lo tengo de primera mano en el lugar donde voy a hacer el ensayo, eso es un dato primario, ¿sí? Yo lo tengo. Ahora ustedes pueden tener datos secundarios de algún paper de otro lado, ¿sí? O de un libro. Esos son datos secundarios, ¿sí? De todas maneras, yo lo que puedo hacer esos datos es convertirlo en información. ¿Cómo lo convierto en información? Dándole un objetivo que yo voy a usar esos datos. Por ejemplo, yo puedo agarrar un informe de un paper que ustedes leyeron en la clase anterior del riego, puedo sacar datos de ahí y con este objetivo me hago un informe, ¿sí? Entonces yo ya le cambié de objetivo a esos datos, pero yo hago un informe con eso, ¿sí? Entonces rescato esa información, si no la tengo yo. Entonces yo lo que les voy a enseñar es a recordar, digamos, cómo todos estos datos, a integrar y a aplicar ese conocimiento simplemente. Pero como hacer es determinar el requerimiento hídrico de un cultivo. En este caso yo uso muchos cítricos porque es de lo que más tengo datos, digamos, lo que más sé. Más sé no se dice porque es alardearse de uno mismo, ¿no? Porque no sé casi nada, pero en comparación a otros, pero bueno, es lo que más tengo datos. En una zona, proponer un programa de riego y después, digamos, algo innovador, digamos, riego deficitario puede ser algo innovador. Entonces, en primera instancia, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es de que ustedes por ahí les va a tocar trabajar en diferentes zonas y esas diferentes zonas tienen diferentes grados de precipitación y eso varía todos los años, ¿sí? Eso es lo lindo de la agronomía, todos los años son diferentes. Entonces uno por ahí hace una programación, un cálculo y lo tenés que renovar todos los años porque ningún año es igual. Lo único que uno tiene que tener en cuenta es que uno hace planificación por objetivos, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tiene el azul es el año 2021, el naranja el año 2022 y el gris el 2023. Ahí tenemos enero a diciembre y acá tenemos diferentes grados de precipitación. Esto es Yuto, esto es Palmasola y esto es San Pedro. Pero acá hay algo en común en esto. ¿Qué hay en común? Son la zona de Yunga. Claro, la zona de Yunga, pero ¿qué más ven en el gráfico? ¿Qué cosas comunes? Es un régimen monzónico. Eso es, bien. Es un régimen monzónico, hay un momento donde cae mucha precipitación y un momento donde no cae nada. O casi nada.
Y eso nosotros lo tenemos que vincular con nuestro cultivo, básicamente con la fenología de nuestro cultivo. ¿Sí? Yo acá le hice un triángulo que muchas veces uso para explicar cosas. Ustedes tienen en una parte tienen el ambiente. El ambiente, entiendámoslo como el ambiente de la atmósfera. ¿Quién dice? Atmosférico, que ahí, ¿qué factores y elementos del clima pueden estar? Precipitaciones. Precipitaciones, ¿qué más? Temperaturas, humedad, bueno, ya saben, la radiación y los factores del suelo. ¿Y ahí qué puede estar el suelo? Textura, estructura. Estructura, la densidad aparente, la conductividad eléctrica, el pH. Bueno, y en la genética, ¿qué factores estarán? La variedad. La variedad. ¿Qué más? y el híbrido. Si es que hay híbridos. Wow. La Si es que hay velocidad. híbridos. Bueno, variedad, si hay híbrido, ¿sí? ¿Qué más? Resistencia a plagas y enfermedades. La resistencia, bueno, es intrínseco, digamos, de una variedad o de un híbrido específico. Pero acá también está el comportamiento fenológico. ¿Sí? Porque hay variedad, hay especies, digamos, a algunos les tocó durazno, a otros les tocó palta, a otros les tocó cítricos. Dentro de los cítricos y los duraznos, o de las paltas, hay diferentes comportamientos fenológicos porque hay diferentes variedades. Hay variedades que son más tempranas, se comportan de una manera, y hay variedades que son tardías, se comportan de otra manera. ¿Sí? Hay variabilidad. Y en el manejo, ¿qué está? El riego, Fertilización, la fertilización, ¿qué más? Podas. ¿Mm? Podas. La poda, preparación del suelo, preparación del suelo, raleo, que ya van a ver raleo. Bueno, cuando ustedes van a trabajar en algún lado, esto no lo pueden cambiar. Porque esto es dado, digamos. Tengo una finca en Tilcara. No puedo cambiar de finca, digamos, está en Tilcara. ¿Sí? Comúnmente le va a tocar tener una finca en Tilcara con vid. No puedo cambiar la genética, el cultivo, porque ya está implantado. ¿Sí? ¿Qué es lo único que yo tengo como herramienta para manejar un cultivo en el caso que me toque así? Si no empiezo de cero. El manejo. Es lo único. Por eso que haciendo tanto hincapié en el manejo, a menos que me toque armar una finca desde cero. Si armo una finca de cero, bueno, yo tengo un caso, un ejemplo, de un profesional que le vinieron con una tonelada de planta y dijeron, necesito hacer una plantación de vid. Buscamos una finca y acá tenés el capital. Es lo mejor que te puede pasar, digamos, porque vos vas a elegir el lugar, vas a elegir qué variedades poner, vas a elegir el manejo. Pero eso no ocurre generalmente. ¿Sí? La verdad es que generalmente tenés el ambiente que no lo puede cambiar, tenés las plantas que no las puede cambiar, o la vas a cambiar a poco, porque la planificación en fruticultura es siempre a largo plazo, no es en corto plazo, digamos. En corto plazo es, digamos, algunas cositas nada más. Y lo único que te queda es el manejo. ¿Sí? Entonces, y para realizar manejo, nosotros, la base, digamos, de información que tenemos que tener para realizar manejo es la fenología del cultivo. Y está en relación al ambiente y a la genética. ¿Sí?
ser así. Esa es la buena noticia. Entonces ustedes van a tener cosas comunes en la fenología de un cultivo frutícola. Nada más que tienen que buscar información y tienen que ver cómo la van acomodando, digamos. ¿Sí? Una es que todos los cultivos tienen un momento de inducción floral. ¿Sí? Todos los cultivos. Todos los cultivos tienen un momento de floración. Todos los cultivos tienen un momento que cuajan. De ahí cuando cuaja, hay un momento que empieza a crecer el fruto, donde hay una mayor división celular, donde está concentrada toda la división celular, digamos, de ese frutito, que es un momento donde llamamos el momento 1. El fruto no crece en tamaño, pero se divide celularmente y eso marca el potencial del tamaño del fruto. ¿Sí? Entonces, ese es un momento muy importante para nosotros, digamos, que estamos en fruticultura por lo menos. Después tiene un momento de crecimiento del fruto que es exponencial. ¿Sí? Acá le marco una diferencia porque hay frutos que son climatéricos y otros que no son climatéricos. Ya van a ver cuál es la diferencia, si quieren vayan buscando, pero no les voy a decir cuál es. Y hay diferentes curvas, digamos, hay una curva que es así y hay una curva que tiene como un descanso acá y después vuelve a crecer, doble sigmoide. Entonces se llama una curva sigmoide. Pero los dos tienen en ese momento el momento de expansión celular, ¿sí? La célula se empieza a llenar. ¿De qué se llena? De agua, de materia seca, ¿sí? Lo que va ganando con la fotosíntesis. Y después tiene un momento 3, que es de madurez, ¿sí? Es donde todos los componentes del fruto van virando hacia componentes de madurez, ¿sí? Colores, aromas, sabores. ¿Sí? Entonces, todos los frutos tienen esas etapas. ¿Sí? Entonces, está en ustedes, de acuerdo al cultivo que tienen, de ver dónde caen esas etapas en los meses del año y cuánto duran esas etapas. Porque también no es lo mismo si estoy acá en San Salvador, que si estoy en Perico, que si estoy en Justo, que si estoy en Palmasola. ¿Sí? Si pónganse un durazno, que es el más plástico de los frutales que podemos conocer hasta ahora, o la vid, no se comporta lo mismo en la Quebrada, que en San Antonio, que acá, que en los Valles, que en Palmasola, que también es un durazno. ¿Sí? Entonces, ese es un trabajo que lo van a tener que hacer ustedes. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Entonces, si ustedes se fijan, para averiguar también cuánto es el consumo de agua de su frutal, digamos. Acá hay diferencias muy grandes porque depende de la zona, digamos, donde yo tome el dato. Si ustedes van al libro, depende de dónde sea el libro. En algunos lugares le va a decir que el pasto necesita 7000 no sé qué total en metros cúbicos. En otros lugares le va a decir que necesita 12.000. ¿Sí? Y eso es porque responde a qué? Al ambiente. ¿Sí? Puede ser la misma genética, pero responde al ambiente. Depende de dónde se hizo el libro. Si yo tengo estas precipitaciones, que estos son los valores totales, digamos, de ese gráfico que yo les mostraba en 2021, 2022 y 2023, en Palmasola, en 2021, llovió 538. El año siguiente llovió casi 400, o sea, casi 150 milímetros menos. Y el año siguiente llovió 626. ¿Sí? Hay una variabilidad tremenda. En Yuto, el 2021 llovió 1085 milímetros, el año siguiente llueve 500. ¿Sí? Menos la mitad. Y el otro año que llueve 800. Entonces, si yo tengo palta o cítrico, imagínense, tengo la planificación, la tiro al tacho de basura porque
tengo que recalcular todo. Sin embargo, tengo que hacer la planificación, tengo que tener idea de cuánto tengo que regar. ¿Por qué? Porque cuando uno hace esto, después de algunos años se da cuenta de que, bueno, hago la planificación de riego, pero después lo tengo que ir amoldando de acuerdo a los escenarios que tenga el año que viene. Entonces, cuando uno hace una planificación, lo hace en año normal, pero después plantea escenario. Bueno, el año que viene, si tengo año de sequía, ¿qué hago? Entonces planteo un escenario de sequía. Y si tengo un escenario de niño que va a llover mucho, entonces planteo un escenario con más precipitación, ¿sí? Entonces yo ya tengo para darme vuelta. Ese es un tip que lo aprendí después de muchos años y escuchando, orejeando, digamos, a otros profesionales, ¿sí? Porque si no, uno dice, ¿para qué hago todo el cálculo? No me sirve de nada. Pero el error es de uno que no se da cuenta de que lo único constante, esta es frase de un colega también, lo único constante es que todos los años el clima cambia, varía, ¿sí? Eso es lo único constante. Entonces, tengo que regar. Si yo me fijo eso, ¿cuál sería la respuesta? Depende del cultivo. ¿Cómo? Depende de la demanda del cultivo del agua. Claro, pero si yo tengo acá 12.000 metros cúbicos y acá me llueve 500 milímetros, a esto multiplicarlo por 10 lo pasa a metros cúbicos, acá va a tener 5.000 metros cúbicos, 5.380 metros cúbicos, contra 7.000 y capaz que seguro que tengo que regar. Pero el asunto es cuándo debo regar, cuánto debo regar y con qué frecuencia debo regar. Ese es el tema. Más allá de que si descubro que debo regar o no debo. Porque ustedes le van a preguntar eso. Yo tengo que regar, sí, ya sabe por qué tiene que regar. Pero ¿cuándo debe regar? ¿Cuánto tiene que regar? Y cada cuánto tiene que regar. Ustedes se acuerdan cuando fuimos la vez pasada, el encargado que lo tenía re claro, digamos. Una cosa es trabajar con deficiencia de aguas, porque lo común acá, por lo menos, que yo veo en la provincia, es que muchos tienen sobre superficie de lo que deberían tener con respecto al agua que tienen, digamos, para regar. Entonces, cuando tienen agua, demandan más. Pero si tienen que calcular y tienen que dar, digamos, estos datos, uno tiene que ser más específico, ¿sí? Un frutal tiene mucha más plasticidad para adaptarse que un cultivo hortícola o que cultivos más sensibles, digamos. Supongamos que yo estoy trabajando con cítrico y tengo un pie que es tolerante, bueno, me va a aguantar. Pero si estoy trabajando con arándanos, no es lo mismo. ¿Sí? Es más exigente, tengo menos plasticidad ahí. Entonces depende del frutal con que trabaje, ¿sí? Y esa finca se adaptaba bien porque, bueno, tiene cítricos, tiene higos y tiene pitaya. De esos tres cultivos, los tres son, digamos, bien plásticos y se adaptan a la sequía, ¿sí? Entonces, no es lo mismo si esa finca tuviera arándanos, sería totalmente diferente. Tengo que adaptar mi superficie a la cantidad de agua que tengo. Y eso también se puede sacar, digamos, cuando uno va haciendo cálculos, cuánto es el tamaño de la represa que tengo que tener una finca. Se saca con cálculos, digamos esto. Si a usted le toca dimensionar una represa, van a tener que hacer también estos cálculos para poder tener idea. Bueno, esto seguro que ya lo vieron en teoría, cómo se transporta el agua y cómo la planta, digamos, absorbe el agua del suelo. ¿Lo vieron eso en teoría?
¿Lo vieron o no? Sí. ¿Sí? Y aparte lo han visto ya en otras materias, ¿sí? Que esto responde, digamos, a un potencial de agua negativo que tracciona, digamos, el agua del suelo hacia la atmósfera. Y el suelo, ustedes saben que tiene un punto que es de saturación, otro que es de capacidad de campo y otro que es el punto de marchitez permanente, ¿no es cierto? Y cuando eso va disminuyendo, digamos, va traccionando de un lado hacia el otro, acá empieza a haber más fuerza y ya no se puede sacar el agua, digamos. ¿Sí? Eso como para recordar, porque eso ya lo saben. Ahora, ¿cuándo debo regar? Aplicamos esta fórmula. ¿Sí? ¿Quién se acuerda de esta fórmula? Porque ya la deben haber visto. Evapotranspiración de cultivo igual a evapotranspiración óptima. De referencia. De referencia. De referencia o potencial por Acá del constante de cultivo. la acá de pato la C, coeficiente de cultivo. ¿Sí? Entonces así nosotros podemos saber cuánto debo regar. ¿Por qué? Porque sé cuánto es la evapotranspiración del cultivo. Acá, ay, ahora la evapotranspiración potencial o de referencia es un valor que yo lo puedo obtener, digamos, en las estaciones meteorológicas, es un dato. Esto lo van a tener que averiguar ustedes. Depende de dónde estén. ¿Sí? Si están acá en la finca donde fuimos el otro día y vayan a la estación meteorológica del aeropuerto. O si no, a la cátedra de clima. Pregunten ahí. ¿Sí? Hay sitios web donde sacar, digamos, la información, que básicamente ahora la mayoría de esos sitios, esta información se calcula por valores satelitales, que son buenos, digamos, pero no son tan específicos. Todavía esos datos tienen un margen de error que no se puede reemplazar una estación meteorológica. ¿Sí? Y si está cerca esa estación meteorológica, como la del aeropuerto, y si yo estoy en una finca cerca, igual uso esa, digamos, porque es la mejor. Si no tengo, bueno, ya voy buscando otras fuentes. Pero ese valor también se puede calcular, digamos, la fórmula que más se usa es esta, la de Penman y Montier, que está en FAO 56, esa cartilla, yo se la puse en el aula virtual, es, digamos, el libro de oro que tienen que tener para hacer estos cálculos, digamos, ahí está toda la fórmula, está todo explicado cómo se hacen estos cálculos, pero esta fórmula también. Y no es la única, digamos, porque si yo tengo datos faltantes, porque esta usa radiación, usa velocidad del viento, temperatura, un montón de cosas. Si yo tengo datos faltantes, tengo la fórmula de Torway, la de Tur, la de Gerber y también puedo usar la de Penman. Hay diferentes formas, ¿no? ¿Sí? Si ustedes buscan en internet, inclusive, bueno, estas fórmulas están ahí, digamos, ahí describen la metodología, ¿sí? ¿Hay diferencias? Sí hay diferencias, digamos, pero ante el faltante de datos puedo usar, digamos, yo esta fórmula, de hecho hay una publicación del INTA que se hizo en base a esta fórmula, que tiene temperaturas medias, porque antes había un pluviómetro y un termómetro en todas las estaciones del ferrocarril. Ustedes saben que antes andaba el ferrocarril por todos estos lugares, digamos, ¿sí? Entonces, cada parada del ferrocarril había un pluviómetro y un termómetro para medir temperatura. Y el único dato que había en Salta y Jujuy era de precipitación y temperaturas medias, ¿sí?
Entonces, y desde los años 30, en algunos casos hay del 900. Entonces se rescató esos datos y a través de esa fórmula se hizo los cálculos hasta creo que el 90, que es la publicación esa que es famosa en el INTA, que la tienen todos, digamos, y que también creo que está publicada en la web, pero la mayoría tienen acceso, si no busquen en la biblioteca, que ahí está. No recuerdo ahora, no era Vargas Química ahí. Ya me voy a acordar. Pero esa publicación tiene de casi de todos los sitios de Salta y Jujuy donde había una estación de tren, tiene el dato histórico, ¿no? Porque es hasta el 90, digamos. Después ya empezaron a haber datos, digamos, de estaciones meteorológicas, de los aeropuertos, de la facultad, tiene una estación meteorológica, una de las más viejas, digamos, acá en Rectorado. Después en la posta también hay una estación meteorológica. En definitiva, es un dato que ustedes pueden averiguar, ¿sí? Y después está el dato de evapotranspiración, el dato de evapotranspiración potencial. ¿Qué es lo que refleja? ¿Qué es lo que está reflejando? ¿Alguien se acuerda? Fíjense acá. Como un cultivo de referencia. Es un cultivo de referencia. Generalmente se usa pasto en condiciones estándares. Es lo que transpira, digamos, un pasto en condiciones estándares. Lo que evapotranspira, digamos, esa superficie. ¿Sí? Y yo, para llevarlo a mi cultivo, uso el Kc, el coeficiente de cultivo. Y el coeficiente de cultivo depende de la altura, del índice de área foliar, del área que cubre sobre la superficie del suelo, de la sensibilidad que tienen los estomas para abrirse y cerrarse, depende de las condiciones climáticas, de la velocidad del viento también influye en el Kc. Entonces el Kc, digamos, uno lo obtiene también de tabla generalmente, aunque hoy hay algunas metodologías que están permitiendo calcular el Kc a través de imágenes satelitales, ¿sí? No sé si sabían eso. Hay ciertos compañeros que sí. Bueno, ahora, digamos, tenemos esa posibilidad, pero hay que hacer correcciones y validaciones, ¿sí? Pero generalmente usamos valores de tabla. Si ustedes entran al libro ese que yo les puse y buscan el Kc de su cultivo, seguramente lo van a encontrar, porque están todos publicados. Y los Kc que se utilizan son esos, digamos. Lo que publica la FAO es como el estándar, ¿sí? Sin embargo, hay muy buenas publicaciones chilenas de Kc, porque Chile tiene mucha tecnología en eso, y hay muy buenas publicaciones también uruguayas sobre el Kc y muy buenos trabajos científicos. Eso es que yo rescato información secundaria, porque no tengo información primaria mía, digamos. Entonces rescato información secundaria y yo le doy el objetivo que quiero y la convierto en mi información, para mi informe, ¿sí? Si yo calcularía el Kc con teledetección, entonces sería mi dato, es mi información primaria y yo le doy toda la introducción, el significado, el objetivo, entonces yo tengo una publicación que tiene datos míos, ¿sí? Eso es lo que me refería hace rato por la diferencia de los datos. Ahora ese Kc está muy relacionado, pero muy relacionado con la fenología, ¿sí? Por eso que yo le había comentado esto. Lo primero que tienen que hacer ustedes en su trabajo es buscar el Kc y ver cómo se relaciona con la fenología que ustedes están describiendo en su cultivo, ¿sí? En su fenología van a tener momentos iniciales,
momentos de desarrollo de cultivo, cuando empieza a florecer, cuajar, imagínense que acá empiezan a brotar también los cultivos de media temporada, donde están, digamos, con todo el follaje, y después momentos de finalizaciones que se van entregando, digamos, cuando ya se cosecha y ya está, digamos, sin fruta el árbol. ¿Sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es relacionar el casé con la fenología del cultivo. No es lo mismo si estoy hablando de frutales de hojas caducas que si estoy hablando de frutales de hojas persistentes. ¿Sí? Son totalmente diferentes. Ahí está, fenología, casé. Y ahí están los tiempos. ¿Sí? No es lo mismo inicio, desarrollo, medio, final. ¿Sí? Tengo que ponerle tiempos a eso. 120 son, ¿cuántos meses son? 4 meses. 4 meses. 90, ¿cuántos meses son? Entonces yo lo puedo acomodar esto por día, lo puedo acomodar por semanas, lo puedo acomodar cada 10 días, lo puedo acomodar por mes. ¿Sí? Entonces yo les pido, lo acomodo por mes para que sea más fácil, digamos, y más legible. ¿Sí? Pero ahora, si ustedes quieren después armarlo por semanas, y es lo más normal, digamos, ¿sí? O por día, depende, digamos, si quieren tener más o menos detalle. Pero esto es banana en el Mediterráneo, ¿sí? Uva en California. ¿Qué más? Árboles frutales en el Mediterráneo. Estos no son datos, digamos, de acá. Lo que ustedes tienen que hacer es averiguar cómo es la fenología acá, digamos, cómo se comporta acá, en el lugar donde le tocó hacer el informe, digamos. Ustedes van a entrar ahí en la planilla que yo les dejo de los análisis de suelo, ahí tienen la localidad y el cultivo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al cultivo que le tocó hacer el informe, ahí tienen la localidad y se fijan y ahí averiguan. Ahora ustedes en la cátedra tienen referentes, digamos, como de cultivos. Si es sobre durazno, digamos, le pueden preguntar a la ingeniera. Si es sobre vid, le pueden preguntar a la ingeniera Mercedes. Ahí está también Emil, si quieren preguntarle cosas. Por supuesto, si no sabemos, ustedes me pueden preguntar a mí, y bueno, averiguamos o lo guiamos cómo se averigua, y ustedes averiguan, ¿sí? Por su cuenta. Porque ese trabajo es el que van a tener que hacer si alguna vez tienen que hacer algún tipo de estas cosas. Entonces mejor que esté entrenado a que no esté entrenado. Dato local por especie y variedad. Ahora, también en el libro de la FAO te van a encontrar, digamos, el casé mínimo, el medio y el final. ¿Sí? Ahora, en esta publicación van a encontrar 3 casés. ¿Sí? Si ustedes buscan otra publicación de paper, seguramente en la clase pasada han leído paper que tienen casé por mes. ¿Sí? Y es nada más que fragmentar, digamos, estos casés, depende de la fenología, en los meses del ciclo de cultivo. ¿Sí? Pueden usar una publicación o lo hacen ustedes de acuerdo a su criterio, digamos. También acá tienen que poner el criterio suyo, que también va a ser evaluado, obviamente. ¿Sí? Que es también un dato. Entonces ustedes van a tener una curva de casé, primero, digamos, poco casé, después creciente, depende de la fenología del cultivo, uno que está ya en el tope y después que va bajando, digamos, depende de la fenología del cultivo, como le estaba diciendo.
cuándo debo regar. Y eso depende de la fenología. A mí me gusta siempre, como se habrán dado cuenta, mostrar esquemas, porque podemos entender, digamos, cosas que a simple vista no se pueden ver, digamos. Entonces yo este esquema lo armé porque mientras comprendía la fruticultura a través de los años, me daba cuenta, digamos, que había un momento donde la planta era joven, que tenía ciertos requerimientos de formación, de riego, de fertilización, porque la planta no se comporta lo mismo cuando es joven. No tiene los mismos ritmos de crecimiento radicular, no tiene las mismas necesidades de riego, no tiene las mismas necesidades de fertilización, no se la poda igual. Tiene una parte que es joven, que necesita ciertos manejos, ¿sí? Y después entra en una etapa reproductiva. Y todos los años, cuando empieza a entrar esa etapa reproductiva, tiene brotaciones, tiene inducción floral, diferenciación floral, tiene brotación, tiene fructificación. Todos los años tiene, digamos, esos ciclos fenológicos, que es lo que yo le estaba mostrando ahí. Pero también se va envejeciendo la planta, tiene caída de hoja, tiene muerte de ramas, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer ustedes es detectar dónde están, digamos, esos momentos en la fenología, ¿sí? Igualmente, cuándo debo regar o cuándo debo fertilizar responde a esto, digamos. No necesita el mismo nutriente cuando está brotando que cuando está fructificando, ¿sí? Porque también no hay mucha bibliografía del crecimiento radicular, digamos, pero se sabe que cuando la planta está brotando y generalmente no está creciendo radicularmente, ¿sí? El crecimiento radicular se empieza a expresar cuando el crecimiento foliar empieza a decaer. Sí, ya vamos a ver un gráfico sobre eso, pero no sé si está en esta presentación o en la otra. Pero yo también ahí le puse dos papers, uno de durazno y otro de cítricos, que están publicados ya hace unos años atrás. Eso se investigó, digamos, están en inglés, pero ahora, hoy por hoy lo pueden traducir, digamos, que sea el resumen. Entonces, el momento de riego y más el de fertilización, digamos, tiene que ver también esas cuestiones, porque no todos los nutrientes también se absorben igual, ¿sí? Entonces, ¿cuándo debo regar? Y acá ya empiezo con la fenología de cultivo y tengo que fijarme las precipitaciones de acuerdo a los meses del año. Ya calculo la evapotranspiración de cultivo, ¿sí? Y ahí ya puedo hacer, digamos, puedo descontar las precipitaciones y ya tengo la demanda bruta, ¿sí? De riego. Ahí tengo ya una fórmula. Ahora, si no es lo mismo si yo riego por goteo o si hago un riego tradicional, tengo que dividirlo por la eficiencia de ese riego. Porque esa cantidad de agua que yo voy a aplicar depende, digamos, de eso, ¿sí? ¿Cuánto es la eficiencia del riego por goteo? 90, más de 90. 90%, 85%. ¿Y del riego tradicional? 50, el valor que se usa, digo. Entonces no es lo mismo si yo estoy calculando para el riego tradicional que para el riego por goteo, ¿sí? Si tengo problemas de salinidad, también le tengo que agregar, digamos, una lámina de lavado. Pero el ejemplo que vamos a seguir, digamos, no va a tener, digamos, vamos a hacer más simple, ¿sí? Entonces ya ahí tengo ya cómo calcular cuánto debo regar y cuándo, de acuerdo a la fenología. Ahora, quiero hacer un ejemplo. Tengo la fenología, empieza a brotar en julio, floración en agosto, cuaja en septiembre, empieza a crecer, digamos, en octubre. Tengo el primer crecimiento, digamos, de división celular.
pero en octubre, después en noviembre ya empieza con la segunda etapa de crecimiento hasta marzo, que ya empieza el periodo de madurez. Eso es la etapa fenológica de mi cultivo. Este es un ejemplo en cítricos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo divido el casé, digamos acá? Bueno, yo sé que esta etapa de mayo y junio es una etapa de reposo. ¿Sí? Yo sé por bibliografía que los casés en cítrico van de 0,5 para plantas adultas. Estoy hablando, pues si es planta chica también es diferente. Yo sé que van de 0,5 a 0,8 los casés. Entonces, por ensayo y porque mi tesis de doctorado es sobre eso, entonces por eso sé, digamos, que se puede dividir también por meses, porque leí varios papers. Entonces arranca con 0,5, en julio pongo 0,6 y ahí va subiendo y llega a su pico en noviembre con 0,8, digamos, y después cuando la fruta va madurando no necesita mucha agua, aparte acá hay precipitaciones también, va bajando, ¿sí? Ahora yo estoy calculando para el mes de agosto que no hay precipitación, ¿sí? Si yo calculo acá el evapotranspiración del cultivo, uso la fórmula, supóngase que es 4 milímetros por día, entonces puedo hacer para el mes, multiplico 4 por 31, si no, no lo hago 4 por 0,7 que es el KC y me da 2,8 milímetros por día, ¿sí? Ahora si riego por goteo, esos 2,8 suben a 3,1 milímetros por día. Si yo tengo que regar en agosto, tendría que reponer todos los días 3,1 milímetros. Si yo tengo capacidad de regar y tengo agua y tengo la posibilidad de hacer andar la bomba todos los días y repongo 3,1 milímetros todos los días y ya está. No hago más cálculo, me aseguro siempre va a estar en capacidad de campo. ¿Sí? Ahora, en frutales generalmente no se riega así, eso es en hortícolas. O si estoy en un cultivo, por ejemplo, de arándano, podría ser así. O si estoy en un cultivo en invernaderos, que ya hay, digamos, cultivos intensivos de higos en invernadero o de alguna plantación, digamos. Vi también cultivos en macetas, frutales en macetas. Podría, digamos, plantear algo así. Pero ahora, si yo no tengo la capacidad de regar todos los días, y bueno, la planta sigue transpirando, sigo perdiendo agua. Ahora, ¿cómo sé cuándo tengo que volver a regar? Porque el suelo también tiene su capacidad de almacenamiento. ¿Sí? Supónganse que llueve y está todo el suelo saturado. Va perdiendo agua, pierde un día, tengo que regar esto. Ahora, si pasa una semana, ¿cuánto tengo que regar? ¿O cuándo tengo que volver a regar para que la planta no llegue al punto de marchitez permanente? Para que el suelo no llegue a ese lugar y no sufra estrés. A esa es la pregunta. Bueno, tendríamos que ver el tipo de suelo. Claro. O sea, si tenemos un suelo muy arcilloso, para retener mejor el agua. Claro. Y también hay que tener en cuenta el tipo de suelo, si el tipo de suelo arcilloso, por el tema de la penetración del agua, porque va a tardar, porque hay suelos que, claro, son más difíciles de penetrar el agua. O sea, va a demorar que el agua llegue a más profundidad. De 10, sí, de eso se trata, digamos. Yo tengo que saber, digamos, que tengo que poder calcular, porque yo hasta ahí lo único que hice es hacer el cálculo de acuerdo a los valores de
también tuve en cuenta el KC, porque el KC tiene en cuenta el tamaño, la edad de la planta, el IAP, la especie, pero no tuve en cuenta el suelo hasta ahí para hacer el cálculo. Y el suelo el que me va a decir cuánto tiempo tengo que regar y con qué frecuencia. ¿Sí? Ahora repito, si tengo que regar todos los días, yo uso directamente la fórmula aquella y ya está. Ahora, si no riego así, no tengo un riego de alta frecuencia, tengo que regar con baja frecuencia y tengo que saber cuándo tengo que volver a entrar. ¿Sí? O le toca la situación de la finca que fuimos a ver el otro día, que no tiene agua para todo el día. ¿Sí? Porque esa finca no tiene agua para regar las 100 hectáreas. Otra cosa que habían puesto, para algunos la finca era de 300 hectáreas, para otros la finca era de 100 hectáreas. No sé de dónde saco, digamos, los datos de eso, pero ahí figuraba en el informe. Ahora, las fincas generalmente no tienen agua para regar las 100 hectáreas todos los días, o 30 hectáreas todos los días. Generalmente se va rotando. Entonces, ¿cuándo vuelvo a hacer esa rotación, digamos? Y eso me lo va a dar, digamos, el suelo, ¿sí? Para hacer la programación. Entonces, como decían ahí, depende del tipo de suelo. Acá esta cicla la vamos a utilizar, quiere decir agua fácilmente aprovechable, y esta cicla quiere decir agua disponible total, digamos. ¿Sí? Y depende de la textura y la capacidad de almacenaje que tiene el suelo, digamos. Un suelo arenoso, como decía el compañero, tiene una capacidad de almacenaje, un suelo arcilloso tiene otra capacidad de almacenaje. Entonces, para eso está, digamos, esta formulita. La capacidad de reservorio de un suelo la podemos calcular con esta fórmula. Agua disponible total, que básicamente usa la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Los valores de eso están estandarizados, depende del tipo de suelo. ¿Sí? Entonces yo lo tengo que usar. En la fórmula, digamos, también está el número 100, porque eso está generalmente el porcentaje. Tengo que multiplicarlo por la densidad aparente. Y acá ya empieza a haber criterios, digamos, de qué es lo que tiene cada uno. Digamos. El H es la profundidad de la raíz o la profundidad a la que yo quiero hacer penetrar el agua. Porque, ¿cuál es la definición de regar? ¿Cuál es la definición de regar? Es suministrar agua a la planta, pero que esa planta pueda absorber esa agua adquirida. Bueno, sí, en una superficie de suelo. Una superficie de suelo, claro. Y yo ahí te voy a decir, no es la superficie de suelo. En sustrato. No, es en un perfil de suelo. Bueno, pero... Y ahí tiene que ver la profundidad. ¿Sí? Porque yo cuando riego, si yo largo el agua y bueno, y sale el agua por la reguera, también depende del tipo de suelo, yo puedo decir, ya está regado, corto el agua y ya está. Pero no es así el riego. ¿Sí? ¿Sí o no? No es así el riego tiene que penetrar, tiene que humedecer un perfil, una profundidad determinada. Si estoy regando tabaco y es un perfil de suelo. Si estoy regando una lechuga es un perfil de suelo. Si estoy regando un cítrico es un perfil. Si estoy regando una higuera es otro perfil. Depende, digamos. ¿Sí? Depende de la raíz que tenga, de la profundidad a la que yo quiera hacer penetrar el agua. Todo depende. Y ahí ya empieza a entrar el criterio del ingeniero agrónomo y del cultivo que ustedes tengan. ¿Sí? Porque no todos los cultivos tienen la misma profundidad radicular.
¿Estamos hasta ahí? Pues me miran como raro, pero ya van a ver por qué. También acá va el porcentaje de suelo mojado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo riego, no es lo mismo regar por inundación, que riego toda la superficie, que regar por surco, que riego una parte nomás de la superficie, o regar por goteo, que riego una partecita, digamos, donde están las raíces. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago el cálculo, tengo que también tener en cuenta eso, el porcentaje de suelo mojado que voy a tener. Y después hay digamos, la cantidad de piedra que tiene el suelo, que eso generalmente no va en la fórmula, pero si quieren ponerla, la pueden poner. Esta fórmula y la descripción está, digamos, yo le puse el ejemplo, las fórmulas, y también le puse un libro que es de Cítrico y Palta, en donde se explica muy bien esta metodología con ejemplos. ¿Sí? La fórmula, digamos, las fórmulas son parecidas y tienen los mismos significados, así que no se van a confundir, pero lo que ustedes tienen que rescatar es la metodología. ¿Sí? Después lo pueden aplicar a sus cultivos. Profe, Sí, ¿el porcentaje de suelo mojado sería el bulbo húmedo que estamos dejando? claro. Es un porcentaje, digamos, vos tenés una hectárea, te dije, digo, si vos regás por melgas inundado y tenés el 100% del suelo mojado. Ahora, si regás por surco y no tenés el 100%, capaz que tenés el 60, 70. O si regás por goteo y ya tenés un poco menos. ¿Sí? Depende de esos datos, lo pueden sacar, digamos, publicaciones, o si no, imagínense, digamos, por melga 100%, por surco 60, 70 y por goteo 50, digamos, o 40. Pero si lo buscan en la bibliografía lo van a encontrar. Entonces, si yo hago el cálculo, ¿cuál es el agua disponible? Digamos, si yo tengo un suelo franco a una profundidad de 600 milímetros, en la fórmula te pide que la profundidad esté en milímetros. ¿Sí? Fórmula. Porcentaje de suelo húmedo del 70%, y bueno, fracción de piedra del 0,1, que no lo puse acá en el cálculo, pero ustedes hacen el cálculo, fíjense en los paréntesis, primero se calcula una cosa, se pone el DAP, digamos, la densidad aparente, se multiplica por los 600 por 0,7 del 70,5 milímetros. ¿Sí? De almacenamiento, de capacidad de almacenamiento de ese tipo de suelo, a esa profundidad, con ese porcentaje de suelo mojado. ¿Sí? Ustedes en su cultivo van a tener su densidad aparente. De paso les digo, los análisis de suelo, yo lo compilé de un análisis de suelo que teníamos el año pasado, el anteaño. Pero en los análisis de suelo eso no aparece la densidad aparente. Ustedes la van a tener que buscar en el libro por la textura. ¿Sí? Por clase textural van a encontrar, digamos, el valor de densidad aparente. Entonces después no, ustedes mandan en el análisis de suelo no figura la densidad aparente, no figura y ustedes la van a buscar. ¿Sí? El dato que no tengan lo buscan y si no lo inventan, pero invéntenlo coherentemente, con criterio, porque tampoco cuando hagan el cálculo yo no les pongo ahí que su cultivo tiene 2 líneas de riego por goteo por cada línea de planta. Eso lo van a tener que idear ustedes, digamos. ¿Sí? Una línea o 2 líneas, cuántos litros por hora cada goteo. Pónganlo ustedes, así no pregunten ahí al experto ahí. Entonces, así se calcula el agua disponible total. ¿Sí?
Esa es la capacidad de almacenamiento que tiene un suelo. Ahora fíjense, el agua disponible total es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. ¿Sí? Ahora yo no puedo dejar que la planta, que el suelo llegue hasta esa humedad, porque cuando llegue esa humedad ya la planta ya está estresada. ¿Sí? Entonces yo no me puedo dar ese lujo. Sí me puedo dar ese lujo, pero cuando no esté en etapas claves como estas. ¿Sí? Capaz que si cuando está en reposo, sí me puedo dar ese lujo, porque en esta etapa de inducción floral, las especies como los cítricos y como los mangos y muchas especies de hojas persistentes se inducen a floración cuando tienen estrés hídrico. ¿Sí? Sus receptores de inducción floral están en las raíces y se inducen por esa condición. Muy bien, no me salía. Por esa condición. ¿Sí? Hay otros frutales, como los de hojas caducas, que se inducen por otras cuestiones, como el fotoperiodo. ¿Sí? Y su receptor de inducción floral están en las hojas, no están en las raíces. ¿Sí? Entonces depende de la especie. ¿Okay? Entonces yo no me puedo dar el lujo que llegue en determinadas épocas al punto de marchitez permanente. Y para eso tengo que determinar un umbral de riego. Ese umbral de riego no es más que un factor que yo le agrego, que puede ir entre 0,4 y 0,6, no sé, pónganlo ustedes después, si quieren, invéntenlo. Bueno, ahí están. Este libro se usa como referencia en todo, se llama Iversen y Hansen. Este libro está en la biblioteca, si quieren buscarlo, lo van a tener ahí. Si no, busquen esta planilla, que ahí están. De acuerdo al tipo de suelo, tienen muchas variables, porosidad, densidad aparente, capacidad de campo, punto de marchitez permanente. Está muy bien descrito y hoy es el que se usa de referencia siempre. Si lo buscan, lo van a tener, digamos. Entonces, el umbral de riego es el que me marca el agua fácilmente aprovechable. Entonces, yo multiplico el agua disponible total por ese factor que es el umbral de riego y me va a dar el agua fácilmente aprovechable que va a tener la planta. Y eso yo lo puedo modificar de acuerdo al estado fenológico que tenga yo de cultivo, de acuerdo al mes. Y así puedo ir programando, digamos, mi riego. En determinada época yo me puedo dar ese lujo de hacerla estresar, digamos, la planta. Y en determinada época ni se me va a ocurrir porque voy a perder toda la fruta, digamos, todas las flores. ¿Sí? Entonces, de esos 70,5 milímetros que yo calculé como agua disponible total que quedaban almacenados en el suelo después de un riego o después de una lluvia, como capacidad de campo, le multiplico por el factor de 0,5 y me quedan 35,2 milímetros. ¿Sí? Yo voy a dejar que baje hasta 35,2 milímetros. No va a bajar más porque me va a perjudicar, supóngase que esté en estado de cuaje. ¿Sí? Ahora, si no está en estado de cuaje, si está en estado de inducción floral y yo no la quiero así inducir, y bueno, la dejo, no, acá lo multiplico por 1. Dejo que baje los 70. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso yo lo voy a usar para calcular la frecuencia del riego. ¿Sí? Y el tiempo del riego también. Entonces eso es como la columna, digamos, del cálculo. Y depende del tipo de suelo. Entonces la frecuencia no es lo mismo que yo esté regando todos los días, ¿sí? Que tengo un riego que no riegue todos los días. ¿Sí?
Supónganse que esto es, digamos, que yo, esto es capacidad de campo, esto es punto de marchita permanente. Entonces, yo programo, digamos, el riego para que yo vuelva a regar cuando se gaste toda el agua disponible. Entonces, lo dejo que caiga hasta acá, se gaste todo el agua del perfil. Ahora, si no dejo que se gaste todo el agua del perfil, dejo que se gaste un poco y vuelvo a regar. Se gaste un poco y vuelvo a regar. Se gaste un poco y vuelvo a regar. ¿Sí? Tiene que estar entendido, ¿no? Entonces, la frecuencia en días es el agua fácilmente aprovechable dividido lo que me saca la evapotranspiración del cultivo todos los días. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, si hago ese cálculo, 35 dividido 2,8 que habíamos encontrado hace rato en la otra filmina, y me queda 12,6 días. Me aguanta 12,6 días ese almacenamiento de agua. Entonces yo podría regar al día 13 o al día 12, depende. ¿Está claro? Yes. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo que regar? Ese es el tema. Ahí depende de los caudales, puede ser. Sí, depende del caudal, de qué más puede depender. Y también del La tiempo. capacidad que tiene el suelo para que exista ese agua. Sí. Ya veo. Y la temperatura también puede ser. El volumen de agua. Del volumen de agua. Ese Bien. caudal, claro. Bien. La fórmula es volumen sobre caudal. Y ahí depende, digamos, lo que yo quiero poner. ¿Sí? Tiempo de riego, volumen sobre caudal. Y entran todos, digamos, estos factores que ustedes que estaban hablando. El agua fácilmente aprovechable sobre la eficiencia sobre el caudal, que es la intensidad, digamos, de precipitación que tiene el sistema de riego. ¿Sí? Si ya tienen un sistema de riego instalado, si no lo puedo instalar yo, y ahí puedo calcular y puedo poner el que yo crea más apropiado. Para eso tengo que saber cuál es la infiltración promedio de ese tipo de suelo. ¿Sí? Ahora, yo acá hice un ejemplo con el gotero que tenía el sistema de riego que fuimos a visitar, era 4 litros por hora, había dicho el muchacho. No sé si será así, pero él dijo eso. Y me recordaba que las plantas estaban a 5,5 por 3,5 o algo así. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto litros por hora largaba, digamos, ese sistema por hectárea? ¿Cómo puedo llegar a ese dato? Gotero por sol. Claro, ahí está. El número de emisores, tengo que tener el número de emisores. Yo sé que está a 5,5, digamos. Entonces, divido 100, dividido 5,5. ¿Cuántas líneas tengo? En ese de cíclico que fuimos a ver el otro día. 100 metros, una hectárea, ¿no es cierto? 100%. Ahora yo quiero saber cuántas líneas de gotero hay. Si yo divido 100 dividido 5,5, que es el ancho, y voy a saber cuántas líneas había. 18. Ahora en cada línea había 2 líneas de gotero. ¿Sí? Y estaban a 1 metro cada gotero. Entonces, había 18 líneas. Si yo hago
por 100 voy a tener la cantidad de gotero que tenía. Por 2 voy a tener la cantidad de gotero. ¿Sí? Yo más o menos hice el cálculo, 4 litros por hora, 3.636 goteros en la hectárea, porque lo divido por 10.000 metros cuadrados, y salía 1,44 milímetros, que era la capacidad de precipitación o de riego que tenía ese sistema por hora. Entonces lo divido por el volumen, el agua fácilmente aprovechable, dividida la eficiencia, y me salía que tenía que regar 27 horas. Cada 13 días, 27 horas. ¿Ah? Es mucho, ¿no? ¿Y qué podría hacer ahí? Y en vez de regar un solo día, capaz que podemos repartir. Porque ya tengo el sistema de riego instalado, yo no puedo cambiar nada. Entonces en vez de regar cada 27 horas, cada 13 días, puedo regar cada 3 días, 9 horas. Que era más o menos lo que hacía él. ¿Sí? Que decía que daba vuelta una vez a la semana o 2 veces a la semana, 8 horas de riego. O sea que más o menos estaba, digamos, el cálculo con las necesidades. Ahora eso es para ese mes. Yo tengo que calcular mes por mes. ¿Sí? Y si quiero ser más finito, y bueno, calculo semana por semana. ¿Sí? ¿Han entendido? De 10. Sí, si lo hacen con la guía, se lo va a hacer. Pero acuérdense que tienen que presentar un informe y yo tengo mi planilla de control y yo controlo todo. O sea que si está mal, lo van a tener que rehacer. Yo no digo que no utilicen la inteligencia artificial, úsenla, pero hay que aprender a chequear lo que se usa, digamos. De hecho, yo la uso, la inteligencia artificial. No digo que no la uso. Yo la uso, pero hay muchas veces que comete errores. Entonces tiene que estar ahí corrigiendo. ¿Sí? Entonces, si quieren, úsenla. Es más, si ustedes le piden que le haga una planilla, le va a hacer la planilla. Pero tienen que chequear cómo se les hizo y si esos datos están bien. Para eso está todo este formulario, digamos. Entonces, mi obligación es enseñarle cómo se hace. Su obligación en el futuro va a ser: Chango, necesito regar. ¿Cuánto riego? ¿Cada cuánto? Vuelvo a regar y qué tiempo de riego hago. Y van a tener que hacer. Le pueden pedir la inteligencia artificial y le puede tirar cualquier cosa, le puede tirar cosas buenas. O no, ustedes van a tener ya el criterio para corregir, digamos. ¿Sí? Ahora, todas estas cosas ya las han visto ustedes, ¿o no? ¿Sí? Esto no es nada nuevo, digamos, ya están repasando. Hago un aporte ahí respecto al tema de la IA. Esto sí, que tengan, usen la IA, pero sepan contextualizar y filtrar y analizar lo que la IA les brinda, ¿no? La información que les tira. Me pasó de leer los informes de poda y es claro que han usado IA en algunos casos, pero han puesto información totalmente descontextualizada a lo que se pedía como informe. O sea, divagar sí en el tema de poda, pero no en lo que se le pedía del informe. Entonces, tengan en cuenta eso. Leemos los informes, los analizamos, no es que vemos así nomás, entonces tengan en cuenta de eso, ¿sí? Que lo que les brinda la IA, vincularlo con lo que pedimos nosotros. Bueno, nosotros lo charlamos antes de entrar a la clase y nos pusimos de acuerdo, pues yo le dije exactamente lo mismo cuando empezamos la clase. Claro, sí, lo estaban.
Igual Entonces, hoy por hoy, la inteligencia artificial, si ustedes pónganse a pensar qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial y qué es lo que no puede hacer la inteligencia artificial. Hoy por hoy, la inteligencia artificial puede hacer todo. El único poder que tienen ustedes, que tenemos nosotros, es el criterio y el poder introducir, contextualizar, poner los datos para que nos devuelva lo que nosotros queremos. ¿Sí? Y bueno, y hacia ese mundo vamos. Porque esto no es nada, lo que estamos viviendo ahora no es nada, digamos. Vamos hacia un mundo que va a ser así, digamos. Entonces, y lo que ustedes tienen que darse cuenta de que la IA puede hacer que un productor tenga el mismo conocimiento que un ingeniero agrónomo. Ahora el productor no está preparado para interpretar las cosas que yo le estoy enseñando, por lo menos ahora. El productor le va a pedir cuándo, cuánto, cada cuánto. ¿Sí? Entonces eso tienen que darse cuenta ustedes. Hay que aprenderlo a usar, sí, hay que aprenderlo a usar, tienen que tener criterio para usarla responsablemente. Bueno, ahora ustedes han visto la clase pasada que hay diferentes formas, digamos, de regar. Hay momentos en que uno le puede dar estrés a la planta, ¿no? Y bueno, eso se llama riego deficitario, riego controlado. Hay momentos en que no se le puede dar estrés, digamos, hay estudios que dicen eso. Hay PERPER donde uno puede sacar información, por ejemplo, en cítricos, al inicio de la curva no se le puede negar agua, entonces ese umbral de riego va a estar, digamos, bien ajustado para que yo no le niegue agua ahí. Y hay un momento en que sí le puedo negar agua y hacer ahorrar agua, digamos, a la finca, que sí me puedo dar ese lujo. Entonces ese umbral de riego va a ser un poco más laxo, digamos, ¿sí? Que es lo que le estaba hablando hace rato. Y una cosa es calcular y regar, y otra cosa también es controlar, digamos, ¿sí? Hay diferentes formas de cálculo, digamos, la de los viejos es la pala, la mano, y más en frutales que, digamos, las raíces están más profundas. Y hay otras tecnologías, digamos, que son los tensiómetros, que se pueden usar y se colocan a diferentes profundidades, de acuerdo al frutal que yo esté queriendo evaluar, y puedo leer, digamos, cuánta agua va perdiendo, digamos, ese frutal. Hay otra tecnología hoy por hoy, satelitales, si se quiere, por temperatura de hoja. Hay otras tecnologías que se ponen, digamos, se pone dentro del tronco y leen cuánto se va concentrando la savia en el xilema. Lector de flujo de savia se llama. Y hay otra tecnología que se pone como un collar en el tronco del árbol y hay micro variaciones entre el día y la noche. Cuando esas micro variaciones van agrandándose, me va diciendo que la planta va empezando a estresarse y entonces tengo que volver a regar. Digamos, hay diferentes tecnologías que me pueden ir diciendo cada cuánto regar, ¿sí? Y controlar esto. ¿Quién lee eso? Usted, que llegó tarde. En voz alta. Adam Smith la planteó así: las cosas que tienen un gran valor de uso frecuentemente apenas tienen valor en cambio, y por el contrario, aquellas que tienen un gran valor en cambio apenas tienen un valor en uso. Pocas cosas hay más útiles que el agua,
pero con ella no se puede comprar casi nada. Por el contrario, un diamante apenas tiene valor en uso y sin embargo se puede intercambiar por una gran cantidad de bienes. ¿Qué opinan de esa frase? Está bueno, ¿no? Potente. Potente, ¿no? Para que vean y para que reflexionen, digamos que el agua está en todo y es indispensable para la vida y para la producción y para nuestro alimento, pero no le damos el valor que tenemos que dar. Y ustedes están formándose, digamos, como ingeniero agrónomo y van a tener que manejar, digamos, este recurso. Entonces, está bueno, digamos, que reflexionemos sobre cómo estamos usando también este recurso, que hoy por hoy, como que nos sobra, digamos, en algunos lugares falta mucho, pero hoy lo tenemos, digamos, ¿sí? Pero en el futuro tal vez no sea tan así. Hagamos un descansito y después seguimos con lo de fertilización.